Son las 4:35 de la tarde y venga, continuamos con Noche Más y León, porque casi todos tenemos un seguro contratado, ya sea de vida, de hogar, de coche o de móvil. Y es cierto que es una locura, una auténtica locura buscar ese seguro que mejor se adecue a nuestras circunstancias personales. Hay muchas maneras de contratarlo, hay muchas opciones en el mercado, pero para no volvernos locos a la hora de encontrar uno que cubra todas nuestras necesidades y que además nos haga ahorrarnos un dinero, existe una figura profesional que nos facilita mucho esta labor a la hora, pues eso, como digo, de contratar el seguro. Se trata del mediador de seguros. Tenemos con nosotros a Ernesto Getino, que es el presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de León, también de Castilla y León. Muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas, Emma. Antes estábamos hablando de publicidad, en qué consiste esta profesión, también estábamos hablando de pues el desconocimiento que hay en torno a la figura. Vamos a explicarles a los telespectadores que nos están viendo cuáles son las funciones que lleváis a cabo, que desarrolláis los mediadores de seguros y cómo lo hacéis. Vamos a explicárselo de forma clara y directa. Vamos a ver si muy rápidamente pues, logro, ¿no?, efectivamente hacer esa verdadera descripción. La mediación de seguros es una actividad de tipo profesional mercantil y además hay diferentes tipos de mediadores. Entre los más conocidos son los agentes de seguros, son los corredores, también están los intermediarios o mediadores de bancas seguros y después están también lo que serían las agencias de suscripción. Pero fundamentalmente el colegio, es decir, nosotros, a quien arropamos o a quien acogemos dentro de nuestro colectivo son los agentes, corredores de seguros y los intermediarios de bancas seguros, que son los que menos están colegiados, los que más son agentes y corredores. ¿Qué es lo que diferencia? ¿Cuáles son las características que diferencian a unos de otros? Bien. ¿Cómo sabemos a quién tenemos que acudir según para qué? Pues mira, la banca seguros es un mediador que solo y exclusivamente intermedia seguros del mismo grupo, de un grupo bancario, y ya está. Los agentes es una figura que como agente bien sea exclusivo o vinculante, el exclusivo trabaja, como dice la propia palabra, solo y exclusivamente para una entidad aseguradora, no puede trabajar para nadie más. Los agentes vinculados sí que es verdad que es una figura que menos conocida, pero que esta a su vez puede trabajar con varias compañías. Después tenemos la figura más importante del sector, que es la de los corredores de seguros. Y el corredor es una figura independiente, 100%, y puede trabajar con cualquier compañía aseguradora del mercado. O sea, es decir, quiere decir que tiene un abanico muy amplio. Entonces, en este aspecto, pues quizás es la figura central, la figura más importante que tenemos en la mediación. ¿Por qué? Porque en realidad su servicio se lo está prestando al asegurado o tomador, que es como realmente deberíamos de definirlo. O sea, es decir, trabaja para él. En el caso del agente, pues lo que decimos es una figura profesional que trabaja para una única compañía, frente al corredor que no, que tiene esa posibilidad. Y eso es importante en el sentido de que a la hora de cuando vayamos a contratar un seguro, pues esta figura nos dé efectivamente, basado en unos criterios de evaluación, en unos criterios de análisis, en unos criterios profesionales y de experiencia, nos dé efectivamente el mejor seguro, la mejor cobertura del riesgo que vayamos. En base a las características o las condiciones de cada persona o de cada empresa. Efectivamente, puede ser personas. Acabas de mencionar una cosa muy importante, porque el sector asegurador se divide fundamentalmente en dos áreas: el seguro de personas y el seguro de cosas. El seguro de personas, precisamente, efectivamente hay que hacer un análisis de esa persona y qué es lo que busca, bien sea porque tiene que hacer un riesgo de cobertura de fallecimiento, de viudedad, de accidentes, en fin, es decir, estamos hablando de lo que es la persona, o bien incluso, que es algo muy desconocido precisamente en este país, el sector asegurador es un sector que tiene un peso muy importante en el sector financiero. Es decir, siempre pensamos en el sector financiero, en la banca. Pues no, el sector financiero más importante del mundo, estamos hablando, precisamente es el sector asegurador, porque además es la figura que lo que hace es una acción de desintermediación, es decir, la compañía aseguradora
siempre acompañada, lógicamente, por un mediador de seguros, sea un corredor o un agente, lo que se hace es buscar cuál es la mejor inversión, el mejor seguro de ahorro o bien incluso el mejor plan de pensiones en un momento dado para esa persona. Y después está la otra parte, que hablábamos del ramo de las cosas, que es donde entran los coches, los hogares, las oficinas, las industrias, y ese es efectivamente la otra gran pata, digamos, del sector asegurador. Y entonces, ¿qué ocurre? Por un lado, en el seguro de personas tenemos que analizar efectivamente cuál es la tipología, los objetivos que busca esa persona y las circunstancias, si está casado, si no está casado, si tiene hijos, si no tiene hijos, en fin, una serie de condicionantes, efectivamente. Y luego, en la otra parte, pues ¿cuál está? Está, lógicamente, pues eso, todo lo que sería la cobertura de incendio, la cobertura de robo, la cobertura de responsabilidad civil, que yo siempre digo que es la cobertura más importante y es la primera que cualquier persona tiene que hacer, sea persona física o sea una persona jurídica, una empresa. Lo primero es la responsabilidad civil. Y diremos, ¿qué es eso? Pues eso es muy fácil, es que cuando yo hago un daño, cuando yo te hago un daño, alguien te lo tiene que reparar. Y una de dos, o lo pago yo de mi bolso, o si no, con ese seguro lo que hago es pagar ese daño que te he causado. Yo creo que está quedando muy claro. Es importante sobre todo concienciar al telespectador, concienciar al ciudadano de la importancia de vuestra profesión y también aclararle ciertos asuntos. Por ejemplo, un mediador de seguros y una aseguradora no es lo mismo. No, efectivamente, y hay que diferenciarlos. La aseguradora, para que lo entendamos, es el fabricante y el mediador es el que diseña, es la persona que aconseja, que asesora, es la persona que está directamente en contacto con esa persona o ese riesgo que vayamos a asegurar. ¿Pero la aseguradora tiene contratados mediadores de seguros o son dos profesiones complementarias pero diferenciadas en este sentido? A ver, efectivamente la aseguradora puede, por ley, efectivamente tener una red de agentes, no corredores, porque el corredor es independiente, es una figura independiente de la aseguradora. La aseguradora sí que puede crear una red de mediación o de mediadores, que en este caso son los agentes exclusivos o los agentes vinculados. Y efectivamente, a través de esa red puede distribuir los seguros que pueda tener en su cartera de riesgos. Antes estamos hablando de la importancia de este sector. De hecho, si no me equivoco y tengo anotado, es uno de los más importantes en nuestro país. Creo que está en el puesto número 4 de las actividades más importantes a nivel nacional. Y por ese motivo también es una de las profesiones más reguladas y también más controladas. Desde el Colegio de Mediadores de Seguros de aquí de León, que nació en el año 1978 y que en la actualidad cuenta con 105 colegiados, ¿cómo analizáis este sector profesional? ¿En qué momento os encontráis? Sobre todo ahora después en medio de la pandemia o después de este año de crisis sanitaria. Es un momento muy importante, es un momento de inflexión altamente sensible. Y lo digo que es sensible, ¿por qué? Porque el regulador europeo es el que nos está imponiendo de alguna forma las normas que a través de sus directivas pues los Estados miembros las tienen que cumplir de obligado cumplimiento. Entonces estamos en un momento pues importante, porque efectivamente la pandemia no deja de ser un acto inesperado, un riesgo inesperado, y que nos hemos encontrado ahora con que efectivamente no había cubierta precisamente esta circunstancia. Sí, otras muchas más, pero no esta. A pesar de esto, tenemos ya una sentencia que en el Tribunal Económico de Gerona, donde ya se ha condenado a la aseguradora a pagar los gastos por pandemia. Es verdad que es solamente una sentencia y necesitamos dos para que pueda sentar jurisprudencia. ¿De qué gastos hablamos? Pues estamos hablando de los gastos de pérdida de beneficio o el lucro cesante. Estamos hablando de los autónomos y de las empresas, entonces. Estamos hablando de una empresa, de un autónomo, donde por circunstancias de la pandemia no ha podido facturar, tiene unos costes fijos que sí o sí tiene que hacer frente a ellos. Y si bien hay una cobertura precisamente en el sector asegurador que cubre esto, no cubría esa circunstancia de pandemia. Bueno, pues en este caso el tribunal ha dado la razón precisamente
al asegurado que demandó a la aseguradora para que le abonen precisamente esos costes. Con motivo de la pandemia, yo no sé si se ha aumentado más el contrato de seguros de pólizas, si la gente se ha lanzado más a asegurar cosas, bienes, vida. Por supuesto, efectivamente, uno de los sectores más beneficiados en este caso es el sector sanitario, o sea, es decir, el seguro de salud. El seguro de salud se ha tomado, hay un incremento importante. También otro sector, dentro de otro ramo, otra característica muy importante es todo lo que es el ahorro y las pensiones. Es decir, donde además estamos viendo que efectivamente en este país se necesita, lógicamente, pues tener un ahorro privado, vamos a llamarlo así, no un ahorro o pensión privada, que nos pueda cubrir efectivamente ante situaciones inesperadas. Entonces, así es, es decir, de hecho, incluso se están revisando capitales, se están revisando riesgos que en un principio antes no se tenían por importantes y ahora sí lo son. Han salido a la luz, ¿no? La gente está más preocupada por esas cosas que antes pues parecía que no tenían tanta importancia. Así es. Ernesto Getino, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de León, también de Castilla y León, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Nos has aclarado varios asuntos. Y bueno, pues a partir de ahora que la gente acuda a vosotros para contratar su seguro, que seguro que se van a ahorrar más de un susto y un poquito de dinerito. Yo creo que sí, que el mensaje queda claro, efectivamente, y que nos tengan presentes, que vamos a hacer el trabajo y lo hacemos muy bien. ¿Dónde está el colegio, por cierto? El colegio está en la calle Abadía, justo a la parte posterior de San Isidoro. Muchísimas gracias. A ti. Venga, pues...